esto, por nuestra parte, lo vamos a pasar a unas actas, lo redactaremos y se lo entregaremos a las personas responsables de la plataforma Extremadura Vaciada para que lo incluyan como parte de su documentación y como aportación de este espacio de trabajo colectivo que hemos tenido. En el caso del primer panel, que hablábamos fue el más votado, que era conservación del paisaje, patrimonio natural y cultural. Algunas de las cosas más importantes, no sé qué es, cógemelo, que es que si no lo veo, y muevo esto. Cosas más importantes que han salido. Bueno, pues se ha visto que existe una necesidad, una gran necesidad de que haya algún tipo de ordenamiento, de plan de ordenación, de plan de sostenibilidad turística, algo que ordene lo que es la llegada de visitantes y el uso de los espacios naturales, especialmente, y hablamos mucho también de las gargantas que han salido específicamente, para saber qué tipo de turismo queremos, qué capacidad de carga pueden tener los distintos espacios, qué servicios deben tener esos espacios, etcétera, etcétera. Y eso se ve como una necesidad bastante importante que ha salido en las 4 ocasiones, se ha comentado de una manera o de otra. Se habla además se ha hablado también del tema educativo, ¿no? De que no existen proyectos o propuestas de educación para los propios habitantes de La Vera que pongan en valor los recursos, los valores patrimoniales y naturales que tenemos. Y en ese sentido pues se habla tanto de poner en valor, de enseñar dentro incluso de las escuelas lo que son los recursos naturales y culturales para que la gente de aquí, los chavales de aquí los conozcan, pero también de enseñarlos hacia afuera, de hacer campañas, de ordenarlos, de organizarlos, e incluso se ha propuesto que haya algún tipo de material educativo, libro o de formación de formadores orientado a que el profesor aquí esté preparado para enseñar esto a las escuelas como parte de nuestros valores y como una manera también de empoderar a la sociedad local. Se ha hablado de que existe mucha necesidad de mayor información ambiental, mayor comunicación en temas ambientales, una mayor gobernanza y en ese sentido, bueno, pues se saben aspectos como los problemas que hay en cuanto a burocracia con la gestión de fincas, con la gestión del patrimonio, necesidad de líneas específicas, por ejemplo, económicas desde la administración, para apoyar los planes periurbanos locales, para que haya dinero para que se puedan desarrollar en los ayuntamientos, para que haya una rehabilitación de los cascos históricos, para poner en valor esos cascos históricos, para que incluso eso se convierta en un yacimiento de alquiler o incluso asociado al empleo joven, con los recursos verdes o con los yacimientos de recursos verdes que pueda haber en cuanto a empleo. Se ha hablado de cosas así interesantes, bueno, pues la idea también de crear un vivero comarcal para apoyar, para asesorar, para promover la puesta en marcha de negocios y de autoempleo, proyectos locales relacionados con el empleo verde, con la agricultura, con la ganadería, con servicios relacionados con los productos locales, etcétera, etcétera. En este sentido se da importancia al empleo verde como una parte importante de las necesidades que tenemos aquí y sobre todo de las oportunidades a los jóvenes, ¿no? Para evitar la salida de población y la pérdida de población aquí. Y no solo laboral, sino también en temas de ocio y de uso del territorio. Hay una necesidad importantísima de información local sobre los recursos culturales y naturales que tenemos, de su puesta en valor, de establecer líneas de trabajo para poner en marcha el conocimiento de todo esto. Y se habla también, por ejemplo, en relación a esto, de crear un centro, una especie, llamémosle centro de interpretación, centro de La Vera, centro de lo que sea, que nos permita ordenar y tener abierto a todo el turismo y organizar el turismo alrededor de todos los recursos mancomunados, no un centro allí, un centro de interpretación allá, un pimentón, no sé qué, algo que reúna todos los servicios, todos los recursos naturales y culturales para que se pueda desde ahí también ordenar y organizar el turismo. Una cosa muy interesante que ha salido es la necesidad de que haya, en vez de crear marcas, de tener un paraguas, una marca paraguas que sea territorial, que aúne tanto servicios como recursos, como productos, es decir, que no sea pimentón de La Vera, que tengamos producto de La Vera, servicio de La Vera, turismo de La Vera, bosque de La Vera, ruta de La Vera, como en esa línea, que podría estar relacionado con esa especie de centro comarcal que recoge eso todo. Se ha hablado de la necesidad de promover aquí figuras de protección nuevas, se ha hablado en concreto de la famosa reserva de la biosfera,
proyecto de hace tiempo en marcha, pero que nunca parece que arranca, incluso una figura nueva que se llama de paisaje agrícola. Y otra cosa que me parece muy interesante es que se ha hablado que hay que intentar desterrar el uso de herbicidas, insecticidas, y que en esa línea no tiene que ser desde lo punitivo, sino desde lo educativo, es decir, intentar prácticas educativas que propongan y que pongan en marcha un manejo agroecológico de las fincas, es decir, hacer transición desde la educación hacia lo agroecológico. Otras cosas, pues el tema de la necesidad de parar construcciones ilegales en la sierra, en el monte, en lugares protegidos, cosas así como fomentar el tema de alquiler asequible en relación a todas las necesidades de yacimiento de empleo con jóvenes. Yo creo que así un poco recogido con el tema de los residuos también ha salido, el tema de la necesidad de poner en marcha sistemas de recogido de residuos y también un plan de reciclaje para toda la comarca que incluya formación, pero también un plan para la recogida de residuos verdes, de residuos agrícolas, es decir, y que se discutía ya si iba a ser mancomunado, si podía ser local o no, pero bueno. La idea es que tiene que haber algún sistema para convertir los residuos agrícolas en compost. Y más cosas que recogeremos aquí, pero más o menos en 5 minutos. Grabados.